Existen lugares en nuestro planeta donde la brújula deja de funcionar, donde la lógica se rompe y donde la ciencia simplemente no tiene respuestas claras. Ciudades que desaparecen, zonas donde el tiempo parece comportarse de forma extraña, lugares que nadie logra explicar del todo. ¿Qué secretos esconde la Tierra bajo nuestros pies? Hoy, en Tras el Rastro, viajamos a los lugares más misteriosos del mundo que la ciencia aún no puede explicar. Bienvenidos a Curiosidades Curiosas, el canal donde exploramos los rincones más fascinantes, extraños y sorprendentes del planeta. Si te apasionan los viajes, los misterios y los enigmas del mundo, este video es para ti. Número 1. El Triángulo de las Bermudas. Aviones que desaparecen sin enviar una señal. Barcos encontrados a la deriva, completamente vacíos. Instrumentos que dejan de funcionar en medio del océano. Durante décadas, una zona del Atlántico ha sido escenario de algunos de los casos más inquietantes de la historia moderna. El Triángulo de las Bermudas se encuentra en el Océano Atlántico, formando una figura imaginaria entre tres puntos: Miami, en Estados Unidos; San Juan, en Puerto Rico; y las Islas Bermudas. No aparece en mapas oficiales ni tiene fronteras exactas. Sin embargo, esta región es una de las más transitadas del mundo, tanto por rutas marítimas como aéreas. Y aún así, algo extraño parece ocurrir allí. Aunque historias extrañas ya circulaban desde el siglo XIX, el Triángulo de las Bermudas comenzó a ganar fama en el siglo XX. En 1950, varios artículos periodísticos empezaron a hablar de desapariciones inexplicables. Pero fue en 1964 cuando el término Triángulo de las Bermudas se popularizó gracias a un artículo que recopilaba casos inquietantes. Desde entonces, el mito no ha dejado de crecer. Uno de los incidentes más conocidos ocurrió el 5 de diciembre de 1945. 5 aviones de la Marina de Estados Unidos, conocidos como el vuelo 19, desaparecieron durante una misión de entrenamiento. Los pilotos reportaron que sus brújulas dejaron de funcionar. Confundidos, desorientados y con el combustible agotándose, desaparecieron sin dejar rastro. Incluso el avión de rescate enviado para buscarlos también se perdió. Nunca se encontraron restos concluyentes. Hasta hoy, el vuelo 19 sigue siendo uno de los mayores enigmas de la aviación. No solo aviones han desaparecido. A lo largo de los años, numerosos barcos han sido encontrados flotando sin tripulación. Uno de los casos más inquietantes es el del Mary Celeste. Aunque ocurrió fuera del área exacta, ayudó a alimentar el mito de los barcos fantasma. En otros casos, simplemente no se encontró nada, ni restos, ni señales de auxilio, ni explicaciones claras. La ciencia ha intentado dar respuestas racionales. Algunas de las teorías más aceptadas incluyen tormentas tropicales extremadamente rápidas, corrientes marinas poderosas, como la corriente del Golfo, errores humanos y navegación deficiente. También se habla de variaciones magnéticas que podrían afectar las brújulas. Sin embargo, estas explicaciones no logran aclarar todos los casos documentados. Y ahí es donde el misterio permanece. Algunos investigadores sostienen que en el Triángulo de las Bermudas ocurren anomalías magnéticas poco comunes. En ciertos puntos, el norte magnético y el norte verdadero coinciden, algo extremadamente raro. Esto podría causar errores de navegación, especialmente en épocas donde la tecnología era limitada. Pero incluso hoy, con sistemas modernos, se han reportado incidentes inexplicables. Aquí es donde el misterio se vuelve aún más profundo. Algunas teorías conspirativas afirman que el Triángulo de las Bermudas es un portal dimensional, una zona de actividad extraterrestre, o incluso la ubicación de la mítica Atlántida. Según estas ideas, tecnologías antiguas o no humanas estarían interfiriendo con nuestros sistemas. No hay pruebas científicas que respalden estas teorías, pero su persistencia demuestra que algo en esta zona sigue despertando inquietud. Hoy en día, miles de barcos y aviones atraviesan el Triángulo de las Bermudas sin incidentes. Gracias a la tecnología moderna, muchos riesgos han sido reducidos. Sin embargo, el número de historias, registros y testimonios acumulados a lo largo del tiempo no puede ser ignorado. Tal vez no sea un lugar maldito, pero tampoco uno completamente comprendido. El Triángulo de las Bermudas nos recuerda algo importante.
El planeta aún guarda secretos. No todo puede ser explicado de inmediato. Y a veces, el misterio no está en lo sobrenatural, sino en lo que todavía no sabemos. Tal vez el verdadero enigma no sea el triángulo, sino nuestra necesidad de entenderlo todo. Número 2. La isla de Pascua y sus moais. En medio del Océano Pacífico, a miles de kilómetros de cualquier continente, existe una isla donde gigantes de piedra observan en silencio desde hace siglos. La isla de Pascua, conocida localmente como Rapa Nui, se encuentra en el Océano Pacífico Sur. Pertenece a Chile, pero está a más de 3.700 kilómetros del continente sudamericano. Es una de las islas habitadas más aisladas del planeta. Su ubicación extrema plantea una pregunta inquietante. ¿Cómo llegó una civilización antigua hasta un lugar tan remoto? Para los habitantes de la isla, Rapa Nui nunca estuvo perdida. Sin embargo, para el mundo occidental, fue descubierta en 1722, el domingo de Pascua, por el navegante holandés Jacob Roggeveen. Lo que encontró fue desconcertante. Una isla pequeña, una población reducida y cientos de enormes estatuas de piedra esparcidas por el paisaje. Nadie en Europa podía explicar cómo ni por qué estaban allí. Los moais son estatuas monumentales talladas en roca volcánica. Algunas miden más de 10 metros de altura y pesan hasta 80 toneladas. La mayoría fueron esculpidas entre los siglos XIII y XVI. Sus rostros alargados, sus miradas serenas y su tamaño colosal los convierten en una de las mayores obras escultóricas de la humanidad. Pero su verdadera función sigue siendo motivo de debate. Los constructores de los moais fueron los antiguos habitantes polinesios de Rapa Nui. Según la tradición oral, los moais representaban a antepasados importantes, líderes o jefes tribales. Se creía que estas estatuas contenían mana, una energía espiritual capaz de proteger a la comunidad. Por eso, la mayoría de los moais no miran al mar, miran hacia el interior de la isla, como si cuidaran a su pueblo incluso después de la muerte. Aquí comienza uno de los mayores misterios. Los moais fueron tallados en una cantera llamada Rano Raraku, pero muchas estatuas se encuentran a kilómetros de distancia. ¿Cómo movieron bloques de decenas de toneladas sin ruedas? ¿Animales de carga ni metal? Algunas teorías hablan de trineos de madera, rodillos, cuerdas. Otras teorías más recientes sugieren que los moais caminaban, balanceados de un lado a otro. La ciencia ha logrado reproducir el método, pero el esfuerzo requerido sigue siendo impresionante. Durante siglos, la construcción de moais fue constante, pero algo cambió. La isla sufrió una deforestación extrema, posiblemente causada por la sobreexplotación de recursos. Sin árboles, se volvió casi imposible construir canoas, cultivar alimentos y mantener la sociedad. Conflictos internos, hambre y colapso social marcaron el declive de Rapa Nui. Muchos moais fueron derribados, como si el equilibrio entre el ser humano y la naturaleza se hubiera roto. A pesar de décadas de investigación, aún quedan preguntas sin resolver. ¿Cómo llegó exactamente el primer grupo humano? ¿Por qué se detuvo abruptamente la construcción de moais? ¿Qué conocimientos se perdieron con el colapso de la sociedad? La isla de Pascua sigue siendo un laboratorio vivo de misterio histórico. La isla de Pascua no es solo un lugar remoto, es un mensaje del pasado, una advertencia sobre el equilibrio entre progreso y naturaleza. Los moais no hablan, pero su silencio dice más de lo que imaginamos. Tal vez no miran al pasado, sino al futuro que estamos construyendo. Número 3. Machu Picchu. Conocimiento perdido. En lo alto de las montañas del Perú, envuelta por nubes y silencio, existe una ciudad construida con una precisión que aún hoy nos desconcierta. Piedras que encajan sin mortero. Conocimientos astronómicos imposibles para su época. Machu Picchu se encuentra en la cordillera de los Andes, al sur del Perú, a más de 2.400 metros sobre el nivel del mar. Rodeada de montañas escarpadas y selva espesa, su ubicación parece deliberadamente oculta. Desde abajo, la ciudad es prácticamente invisible. Para los pueblos locales, Machu Picchu nunca estuvo perdida. Sin embargo, para el mundo moderno fue presentada en 1911 por el explorador estadounidense Hiram Bingham. Lo que encontró fue impactante. Terrazas agrícolas intactas,
templos alineados con el sol y una ingeniería que parecía adelantada a su tiempo. Desde ese momento, Machu Picchu dejó de ser solo una ruina, para convertirse en un enigma global. Machu Picchu fue construida por el Imperio Inca alrededor del siglo XV. No era una ciudad común. Los estudios sugieren que estaba habitada por sacerdotes, astrónomos, nobles y miembros selectos del imperio. Esto refuerza la idea de que Machu Picchu no era un centro urbano cualquiera, sino un lugar sagrado y ceremonial. Las piedras de Machu Picchu encajan con una precisión milimétrica. No hay mortero, no hay metal. Y aún así, han resistido siglos de terremotos. Los incas dominaban una técnica conocida como cantería fina, pero el nivel alcanzado aquí es extraordinario. Algunas piedras pesan varias toneladas y parecen haber sido moldeadas, no talladas. ¿Cómo lograron tal perfección sin herramientas modernas? Machu Picchu está alineada con eventos astronómicos clave. El Intihuatana, una piedra ceremonial, funciona como un reloj solar. Durante los solsticios, el sol se alinea perfectamente con estructuras específicas. Esto demuestra un conocimiento profundo del cielo. Para los incas, el cosmos no era solo algo que observar, era algo que gobernaba la vida misma. Análisis de restos humanos revelan algo curioso. Muchos habitantes no eran locales, provenían de diferentes regiones del imperio. Esto refuerza la teoría de que Machu Picchu era un centro especial, reservado para una élite espiritual. Algunos creen que aquí se entrenaban guardianes del conocimiento, saberes que se perdieron con la caída del imperio. Como todo gran misterio, Machu Picchu también ha dado origen a teorías conspirativas. Algunas de las más conocidas afirman que los incas heredaron conocimientos de una civilización anterior. Machu Picchu fue construida sobre una ciudad mucho más antigua, o que recibió ayuda de seres no humanos. No existe evidencia científica de estas teorías, pero lo cierto es que hay detalles que aún no encajan del todo en la historia oficial, y es precisamente ese vacío lo que alimenta el misterio. Una de las mayores incógnitas es por qué Machu Picchu fue abandonada. No hay señales de destrucción violenta. Las teorías apuntan a epidemias, conflictos internos o la caída del imperio inca tras la llegada de los españoles. Lo inquietante es que los conquistadores nunca la encontraron. Machu Picchu se ocultó, como si no quisiera ser descubierta. Machu Picchu no es solo una maravilla arquitectónica, es un símbolo del conocimiento perdido, un recordatorio de que antiguas civilizaciones entendían el mundo de formas que aún no comprendemos del todo. Tal vez no se trata de tecnología avanzada, sino de una conexión profunda con la naturaleza, el cielo y la tierra. Un saber que quizás hemos olvidado. Número 4. La zona del silencio. México. Imagina un lugar donde la radio se apaga, donde las señales no entran ni salen, y donde el cielo parece traer objetos que no deberían caer. En el norte de México existe una zona donde la ciencia tropieza, la tecnología falla, y los testimonios se vuelven inquietantes. La zona del silencio se encuentra en el desierto de Mapimí, una región árida que abarca partes de Durango, Chihuahua, Coahuila. Es una zona vasta, aislada y de difícil acceso. Curiosamente, se localiza cerca del paralelo 27, el mismo donde se encuentran otros lugares misteriosos del planeta. El nombre Zona del Silencio comenzó a popularizarse en la década de 1970. Científicos y exploradores reportaron que las radios dejaban de funcionar, las brújulas se volvían erráticas, las señales de comunicación se perdían. Lo inquietante es que estos fallos no ocurrían en zonas cercanas. Algo parecía interferir solo en un área específica del desierto. Uno de los aspectos más sorprendentes es la cantidad inusual de meteoritos encontrados en la región. Algunos científicos creen que el suelo contiene altas concentraciones de metales que podrían atraer estos objetos. Otros consideran que el número de impactos es demasiado alto para ser normal. Además, habitantes locales han reportado luces extrañas en el cielo, explosiones sin sonido, cambios repentinos en el comportamiento de los animales, fenómenos que aún no tienen una explicación clara. Una de las teorías más aceptadas habla de anomalías magnéticas. El subsuelo de la región es rico en hierro y otros minerales. Esto podría afectar brújulas, radios
equipos electrónicos. Sin embargo, estas explicaciones no logran justificar todos los testimonios ni la intensidad de los fallos reportados. La ciencia explica parte del fenómeno, pero no el conjunto completo. En 1970, un cohete experimental estadounidense perdió el control y cayó en la zona del silencio. El gobierno de Estados Unidos, junto con autoridades mexicanas, montó una operación secreta para recuperar los restos. El hecho de que una potencia extranjera actuara con tanto sigilo alimentó aún más las sospechas. ¿Qué transportaba realmente ese cohete? Oficialmente nada fuera de lo común. Extraoficialmente las dudas persisten. Como todo lugar misterioso, la zona del silencio también tiene su lado conspirativo. Algunas teorías afirman que es un punto de contacto extraterrestre. Funciona como un portal dimensional. Es vigilada por fuerzas desconocidas. Se habla incluso de figuras humanas extrañas que aparecen en el desierto y desaparecen sin dejar rastro. No hay pruebas científicas que respalden estas ideas, pero su persistencia demuestra que algo en este lugar sigue inquietando a quienes lo visitan. La zona del silencio también alberga especies únicas, plantas con formas inusuales y animales que parecen adaptados a condiciones extremas. Algunos científicos creen que el entorno ha generado mutaciones leves. Otros aseguran que simplemente se trata de una biodiversidad poco estudiada. El misterio continúa. Hoy, la zona del silencio es objeto de estudio científico y curiosidad turística. Aunque muchas historias han sido exageradas, el lugar sigue presentando fenómenos poco comunes. Es un recordatorio de que incluso en plena era tecnológica, existen rincones donde la naturaleza aún impone sus propias reglas. La zona del silencio no necesita respuestas sobrenaturales para ser fascinante. Su misterio radica en lo que aún no comprendemos por completo. Tal vez no sea un lugar donde el sonido desaparece, sino donde el ruido del mundo moderno se detiene. Y en ese silencio surgen las preguntas más inquietantes. Número 5. El mar Báltico y su anomalía. Bajo las frías aguas del norte de Europa, yace una estructura que nadie logra explicar por completo. Un objeto circular. Equipos que dejan de funcionar al acercarse. El mar Báltico se encuentra en el norte de Europa, rodeado por países como Suecia, Finlandia, Alemania, Polonia y los países bálticos. Es un mar relativamente pequeño, frío y poco profundo en comparación con otros océanos. A lo largo de la historia, ha sido escenario de rutas comerciales, guerras y ahora, de uno de los mayores misterios submarinos del siglo XXI. En el año 2011, un equipo sueco de exploración submarina, conocido como Ocean X, realizaba una búsqueda de naufragios. Utilizando sonar de alta tecnología, detectaron algo inesperado. Una estructura circular de aproximadamente 60 metros de diámetro, con una forma que no se parecía a nada conocido. Las imágenes mostraban algo que parecía un objeto sólido, con bordes definidos y una especie de pista o rastro a su alrededor. El misterio acababa de nacer. Cuando los exploradores se acercaron a la anomalía, ocurrió algo inquietante. Sus equipos electrónicos comenzaron a fallar. Cámaras apagadas, señales perdidas, instrumentos inutilizados. Al alejarse del objeto, todo volvía a funcionar con normalidad. Este detalle encendió las alarmas. ¿Qué tipo de estructura puede interferir con la tecnología moderna bajo el agua? La comunidad científica reaccionó rápidamente. Algunas explicaciones sugieren que la anomalía podría ser una formación rocosa natural, restos de un glaciar de la última era de hielo, una acumulación de basalto u otras rocas volcánicas. Según esta postura, la forma artificial sería solo una ilusión creada por el sonar. Sin embargo, otros expertos admiten que la simetría del objeto es, cuanto menos, desconcertante. Hace miles de años, el mar Báltico estaba cubierto por enormes glaciares. Estos podían arrastrar rocas gigantes y moldearlas de formas inusuales. Algunos geólogos creen que la anomalía podría ser el resultado de ese proceso. Pero esta teoría no explica del todo la forma circular casi perfecta, el rastro que parece indicar desplazamiento, ni los fallos electrónicos reportados. Donde termina la ciencia, comienza la especulación. Mantiene vivo el misterio. Explorar el fondo del mar Báltico no es sencillo.
Las condiciones son extremas: agua fría, baja visibilidad, costos elevados. Además, los permisos y regulaciones internacionales dificultan nuevas expediciones. Esto ha dejado muchas preguntas sin respuesta y ha permitido que la imaginación haga su trabajo. Hoy, la anomalía del mar Báltico sigue sin una conclusión definitiva. No ha sido catalogada oficialmente como estructura artificial, ni como simple formación natural. Permanece allí, inmóvil, silenciosa, como si esperara ser comprendida. El océano cubre más del 70% de nuestro planeta, y sin embargo, conocemos más la superficie de la Luna que muchos de sus fondos marinos. La anomalía del mar Báltico es un recordatorio de que aún hay secretos justo debajo de nosotros. Tal vez no sea una nave ni una base antigua, pero sí es una invitación a seguir explorando, porque el verdadero misterio no es lo que encontramos, sino todo lo que aún no hemos buscado. Número 6. El lago Hillier. Rosa e imposible. Imagina un lago de color rosa intenso, no por reflejos, no por la luz, sino por su propia naturaleza. Un color que no se desvanece, un tono que permanece incluso fuera del agua. El lago Hillier se encuentra en Middle Island, la isla más grande del archipiélago de Recherche, frente a la costa sur de Australia Occidental. Está separado del océano por una delgada franja de vegetación y arena. Desde el aire, el contraste es impresionante. Agua rosa intenso, rodeada de verde junto al azul profundo del océano. Su ubicación aislada ha ayudado a preservar su misterio. El lago Hillier fue documentado por primera vez en 1802 por el explorador británico Matthew Flinders. Desde entonces, su color ha intrigado a científicos y viajeros. Lo más sorprendente es que el tono rosa no cambia con el clima. No depende de la luz y se mantiene incluso cuando el agua es extraída. Algo dentro del lago es responsable. ¿Pero qué exactamente? Durante años se pensó que el color se debía simplemente a la sal. Sin embargo, otros lagos salinos no presentan este tono tan intenso. Investigaciones recientes apuntan a una combinación única de factores: alta salinidad, condiciones extremas y organismos microscópicos especializados. Pero el misterio no terminó ahí. En el lago Hillier viven microorganismos extremófilos. Uno de los más estudiados es la Dunaliella salina, una microalga que produce pigmentos rojizos para protegerse de la radiación solar. También se han identificado bacterias halófilas, amantes de la sal. Estos organismos producen carotenoides, responsables del color rosado. Sin embargo, lo intrigante es la intensidad y estabilidad del color, algo poco común incluso con estos microorganismos. En otros lagos rosados del mundo, el color varía. En Hillier permanece. Los científicos creen que el equilibrio perfecto entre microorganismos, salinidad, temperatura y composición química crea un sistema cerrado casi perfecto. Un delicado balance que no se repite fácilmente en la naturaleza. La geología también juega un papel clave. El lago se asienta sobre formaciones antiguas, ricas en minerales. El suelo y las rocas circundantes influyen en la química del agua. Además, su separación del océano limita el intercambio de agua, permitiendo que el ecosistema se mantenga estable durante siglos. Geología y biología trabajando juntas para crear un fenómeno único. A pesar de su apariencia irreal, el lago Hillier no es tóxico. No obstante, el acceso está restringido para proteger su frágil ecosistema. Su rareza lo convierte en un laboratorio natural invaluable para la ciencia. Estudiarlo puede ayudar a entender cómo la vida se adapta a condiciones extremas, incluso fuera de la Tierra. Algunos científicos comparan el lago Hillier con posibles ambientes en Marte u otros planetas. Si la vida puede prosperar aquí en condiciones extremas, ¿podrían hacerlo en otros mundos? Lo que parece un lago imposible podría ser una clave para entender el universo. El lago Hillier nos recuerda que la naturaleza no necesita explicaciones sobrenaturales para ser asombrosa. A veces, la combinación perfecta de factores crea algo que parece imposible. Un lago rosa, un ecosistema invisible, un misterio real justo frente a nuestros ojos. No todo lo extraño es inexplicable, pero todo lo inexplicable comienza siendo extraño. ¿Por qué existen estos misterios? Estos lugares nos recuerdan algo fundamental.
La ciencia no es una verdad absoluta, sino un proceso en constante evolución. Lo que hoy no entendemos, mañana podría ser explicado. O quizás no. El misterio también forma parte del conocimiento. Tal vez estos lugares no existen para darnos respuestas. Tal vez existen para hacernos preguntas, para recordarnos que el mundo sigue siendo un lugar lleno de enigmas, esperando ser descubiertos. ¿Y tú, crees que la ciencia algún día lo explicará todo? Si te gustan los viajes, los misterios y los descubrimientos que desafían la lógica, suscríbete a Tras el Rastro. Dale like, comparte y acompáñanos en el próximo viaje, porque el mundo está lleno de curiosidades, curiosamente inexplicables.